El título de esa serie es Viviendo el Evangelio, es decir, cómo cada aspecto de nuestra vida es afectado por esa realidad, por esa buena noticia de que Cristo ha llegado a ser el Redentor de nuestras almas. Entonces, cómo toda nuestra vida es afectada por ello. En ocasiones pensamos que algún escenario no tiene nada que ver el Señor, pero también en eso tiene que verlo. Entonces, vamos a verlo. Hoy es la sesión introductoria, hoy es la clase, o más bien el sermón introductorio, y tiene por título Viviendo el Evangelio en cada aspecto de la vida. Es decir, mostrar cómo esto debería ser una realidad para nosotros como creyentes, y luego vamos a ver diversos ejemplos. Entonces vamos a ver cómo un matrimonio tiene que estar anclado en el Evangelio, a los cristianos, ¿no? Cómo nuestra soltería, a los que están solteros, deben vivir en el Evangelio centrados. Cómo el hecho de nosotros cuando vivimos situaciones en nuestro ser interior, nuestras emociones, ansiedad, depresión, cómo debe estar centrada en el Evangelio. Cuando vamos a trabajar, cómo nuestro trabajo también debe estar anclado en el Evangelio. Y así con todo aspecto de la vida. Así que espero que podamos nosotros estar animados en esto y que hoy el Señor nos ayude en este sermón introductorio de esta serie y que junto conmigo podamos, si pudiera utilizar una palabra, sería como elevarnos aún más, elevar aún más nuestra adoración al Señor. O sea, que sea, si pudiera decirse como si uno subiera un poquito más, alabar al Señor por su grandeza. Así que ese es mi propósito el día de hoy. Va a estar basado en el texto de Colosenses 1, 21 al 23, pero voy a leer una porción amplia, vamos a pasar por una porción amplia de Colosenses para tenerlo como ejemplo. Así que, mis hermanos, habiendo dado todo este contexto, vamos a orar al Señor para que nos ayude en su palabra el día de hoy. Bendito y buen Dios, Señor, nosotros somos necesitados de tu gracia, Señor, todos los días de nuestra vida. Para un momento incluso de debilidad que vivió el apóstol Pablo, Señor, él sabía que era tu gracia todo lo que necesitaba y le era suficiente. Esa verdad, Señor, de que nosotros ahora estamos saciados en Cristo. Esa buena noticia que nos cuenta el Evangelio, de que estábamos perdidos y que ahora nosotros hemos recibido gracia sobre gracia para cada día, para cada aspecto de nuestra vida. Así que ayúdanos, Dios, a que dejemos de ser insensatos. Dejemos nuestra necedad de querer buscar fuera de Cristo la suficiencia de nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, para que Cristo sea para nosotros el todo suficiente, cualquiera sea la situación que vivamos, el momento en que nos encontremos, la relación que estemos teniendo con alguien, la tensión, el problema que estemos viviendo, que todo en el Evangelio pueda ser anclado, porque solo en el Evangelio podemos nosotros tener una vida que te agrade, solo en Cristo, solamente en Él. Así que te pedimos, Dios, despierta en nosotros, Señor, un amor por esta verdad, por vivir, Señor, anclados a esta gran verdad, para la gloria y honra de tu santo nombre, mi Señor. Te pido todo esto. Amén y amén. Amén. Hermanos, uno de los más grandes imperios que ha existido en la historia humana es el Imperio Romano. Creo que para nadie es un secreto. Seguramente en el colegio lo pusieron a ver en historia, el Imperio Romano. De hecho, es tanto así que todavía tenemos gran influencia de lo que ese imperio nos dejó. De hecho, a través de ello, el Nuevo Testamento se mueve a través de todo el escenario que había creado este gran imperio. Ahora, este imperio llegó a convertirse en ese imperio tan grande y poderoso porque ellos tenían un ejército muy superior a los demás ejércitos, y la razón que tenían era que este ejército tenía soldados no solamente bien entrenados, sino soldados que eran leales. Y una de las razones por qué ellos tenían una lealtad era porque ellos hacían un juramento de lealtad que se conocía como el Sacramentum Militum. Ese Sacramentum Militum era un juramento sagrado. Ellos se comprometían a ser leales no solamente a la causa, al imperio como tal, a la república en un momento, sino a ser leales a su emperador. Ellos decían, vamos a ser leales a este emperador. Y cuando de repente a algunos se le ocurría la brillante idea de no querer ir a pelear la batalla que le daban, en algunas ocasiones practicaban algo llamado la decimatio, que era, si eran 100 personas de ese ejército, de ese pelotón, mataban a 10 por sorteo. Entonces hacían un diezmaban a la tropa, para que nunca jamás se les ocurriera el dejar de ser leales.
Así que estas personas llegaron a ser ese imperio conquistador porque tenían un juramento de lealtad. Leímos hace un instante y vale la pena otra vez recordarlo. Mateo 28, 18 al 20. Jesús muere por nuestros pecados, resucita dándonos la victoria no solamente sobre el pecado, sino también sobre la consecuencia del pecado, que es la muerte, matando a la muerte con su resurrección. Y ahora, siendo el rey, viene y dice: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. ¿Cómo deberíamos vivir nosotros nuestra vida de cara a ese rey? Si tenemos a gente que hacía un sacramento, un juramento para ser leales a un emperador mundano, alguien del mundo, terrenal, si se quiere, un emperador terrenal, ¿cuánto nosotros deberíamos jurar, si se quiere, lealtad a este rey celestial? Hay una persona que resume ese llamado a nosotros rendirnos a Cristo de la siguiente manera. Es una frase muy, muy conocida de un hombre que llegó a ser, escúchese bien, no solamente fue un pastor y teólogo, sino que terminó siendo el presidente, el primer ministro de una nación europea, de Holanda, de los Países Bajos. Este hombre llamado Abraham Kuyper. Abraham Kuyper dijo lo siguiente, que es una frase muy conocida de él: no hay un centímetro cuadrado en todo el dominio de nuestra existencia humana sobre el cual Cristo, como soberano sobre todo, no clame mío. Voy a repetirlo. Dice así: no hay un centímetro cuadrado en todo el dominio de nuestra existencia humana sobre el cual Cristo, como soberano sobre todo, no clame mío. En palabras simples, todo le pertenece a Cristo y Él está diciendo: mío, eso es para mi gloria, me pertenece. De modo, mis hermanos, que una vez nosotros conocemos al Señor, somos de Él, le pertenecemos y toda nuestra vida debe dar gloria a Él. No existe un escenario donde nosotros vivamos una vida lejos de nuestro Señor. No debería ser así como creyentes. Una vez nosotros en Él, tendríamos que permanecer en Él. Así que la pregunta, mis hermanos, no es a quién debemos hoy lealtad, porque todos diríamos sí al Señor, pero también quizás buscamos ser leales a muchas otras cosas. Así que la pregunta sería esta: ¿tú permanecerás en la lealtad al Rey eterno? ¿Lo tendrás a Él como el único leal, o al único al que vas a ser leal, perdón? ¿Será Él tu única lealtad? Esta es una pregunta que podemos imaginarnos hacerla también Pablo a los que viven en Colosas, a los hermanos de la iglesia en Colosas. De ahí el nombre de Colosenses de la carta, los que viven en Colosas, los que son de Colosas, los colosenses. Colosas fue una ciudad en la cual, como todas las ciudades de esa época, para no dar tanto detalle en la ciudad, tenían una situación, porque todas las ciudades romanas o que estaban en este imperio romano de la época tenían una particularidad. Todas tenían una práctica politeísta de carácter místico. ¿Qué significa eso? Tenían muchos dioses. Y estos dioses no solamente eran dioses que ellos lo tenían como en un lugar, como los griegos en el Olimpo, que también ellos lo tenían en un lugar, sino que también a su vez estos dioses tenían manifestaciones particulares. Entonces, cada cosita que sucedía, si de repente le habían dado dinero por el oro, no es que el dios del oro se manifestó allí y tenían un asunto místico en cada cosa que vivían. Era como si la deidad estuviera allí, entremezclada en las cositas, en las grandes y en las pequeñas. Ahora, piensen por un momento a los hermanos de Colosas, viniendo de este contexto, de este trasfondo cultural particular, siendo ellos adoradores a muchos dioses y teniendo esta práctica mística. Y ahora le predican el evangelio, le muestran a nuestro Señor rescatándolos, en Cristo siendo salvados ellos, pero teniendo este trasfondo cultural. Una de las tentaciones que Pablo, o una de las cosas que Pablo va a intentar retarlos a ellos, a que piensen en Cristo como su Señor, es porque ellos estaban escuchando huecas filosofías, sutilmente se estaban introduciendo, demostrar a Cristo como uno más del gran pabellón de los dioses que ellos tenían. Dentro de todas las cosas que tú tengas, Cristo es uno más. Y la sorpresa, mis hermanos, es que nosotros pensaríamos que son ellos los únicos trasfondo, pero nosotros somos lo mismo. Nuestro corazón de manera continua está haciendo o creando ídolos. Tenemos cosas que decimos que merecen nuestra adoración y nuestra lealtad, y Cristo se convierte en uno más. Y a ese pensamiento místico, politeísta o idólatra, Pablo lo reta para decirles quién es el único al que tienen que adorar y en quien tienen que anclar sus vidas.
Pero no solamente eso, sino que de repente también tenían en la iglesia a gente que venía de trasfondo judío, que en lugar de tener múltiples dioses, tenían a un Dios, pero este Dios les había dado su ley. Así que ellos vienen y se le acercan a estos colosenses que tienen estos problemas y le dicen, mira, para que te mantengas en una pieza y siguiendo al Señor, aquí está la ley. Vive conforme a la ley. Circuncídense, guarden las fiestas, hagan todo este tipo de cosas. Y Pablo tiene que decirles, no, Señor. Irnos hacia ese extremo también sería despegarnos, separarnos del evangelio. Tenemos que ser solamente anclados en Cristo. Esa es la meta que está pronunciándonos aquí el texto de Colosenses. Colosenses, si pudiéramos centrarnos en una frase, es que Pablo quiere mostrar que Cristo es sobre todo. Cristo es supremo. La supremacía de Cristo sobre todas las cosas. No hay nada ni nadie que pueda ocupar el lugar de Cristo. Y por eso todo que siga a Cristo tiene que tenerlo a Él como esa persona, como ese que está en ese único lugar. De manera que lo que aquí se nos llama es a una lealtad exclusiva. Una lealtad únicamente a nuestro Señor Jesucristo. Teniendo esto presente, mis hermanos, vayamos a la carta a los Colosenses. Recuerden, nuestro texto del día de hoy es los versículos 21 al 23. Pero para poder llegar al 21 al 23, tenemos que pasar del 1 al 20, para poder entender un poco de qué se nos refiere. Así que vamos a leer del 1 al 20 para ver un poco el contexto que Pablo prepara para poder decir lo que va a decir. ¿A dónde él lleva a estas personas, a estos hermanos? Colosenses capítulo 1. Pablo se presenta. Esto es una carta. Las cartas en ese tiempo, de manera particular, empezaban con la persona que escribía la carta de primero. Nosotros decimos todo lo contrario, ¿no? La ciudad, la fecha, la persona a quien va dirigida, fulano de tal, no sé quién, y nosotros firmamos a lo último. Acá era al revés, se empezaba primero con el nombre. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas, gracias a ustedes y paz de parte de Dios nuestro Padre. Ese es el saludo de la carta, un cordial saludo, indicando que ellos son estos santos, estos que han sido apartados por el Señor para que iban en fidelidad a Él. Habiéndoles dicho esto, Pablo agradece al Señor por la obra del Evangelio que se evidencia en sus vidas. Damos gracias a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, orando siempre por ustedes, pues hemos oído de su fe en Cristo Jesús y del amor que tienen por todos los santos, a causa de la esperanza reservada para ustedes en los cielos. De esta esperanza ustedes oyeron antes en la palabra de verdad, el Evangelio. El Evangelio les mostró esa esperanza que tienen ustedes en Cristo, que ha llegado, versículo 6, hasta ustedes, así como en todo el mundo está dando fruto constantemente y creciendo. Así lo está haciendo también en ustedes desde el día que oyeron y comprendieron la gracia de Dios en verdad. ¿Se dan cuenta? El Evangelio no solamente se predica, sino que se vive en Él y se crece en Él. Está creciendo el Evangelio. Así ustedes lo aprendieron de Epafras, nuestro amado consiervo, quien es fiel servidor de Cristo de parte nuestra, el cual también nos informó acerca del amor de ustedes en el Espíritu. Es decir, Epafras fue quien estuvo allí para plantar esta iglesia, es colaborador de Pablo y le ha dado todo testimonio de esta gente. Y este Epafras le está comunicando el problema que están teniendo y a lo que Pablo va a terminar hablándoles. Pero en el momento él agradece por la obra del Evangelio que inició en ellos, que se empezó en ellos. Y él termina orando. Por esta razón, también nosotros, desde el día que lo supimos, no hemos cesado de orar por ustedes, pidiendo que sean llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría y comprensión espiritual, para que anden como es digno del Señor, haciendo en todo lo que agrada, dando fruto en toda buena obra. Fíjense el llamado, andar conforme a que es digno del Señor, una manera de agradar al Señor, creciendo en el conocimiento de Dios. Rogamos que ustedes sean fortalecidos con todo poder según la potencia de su gloria, para obtener toda perseverancia y paciencia con gozo, dando gracias al Padre que nos ha capacitado para compartir la herencia de los santos en la luz. Este es el deseo de Pablo, el ruego de Pablo, que estos hermanos vivan en esta devoción al Señor Jesucristo, que vivan en esta devoción a nuestro Dios y Padre. Porque Él, Cristo, nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado. Perdón, el Padre nos hizo eso, porque Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención, el perdón de los pecados. Así que aquí nos dice qué es lo que Él ha hecho por nosotros. Y acto seguido nos presenta
a Cristo, y es como un cántico que él aquí va a mostrarnos, como una canción que nos presenta, un gran poema, una doxología para mostrar, para poner a Cristo como este que debe ser adorado. Y fíjense cómo él empieza diciéndonos en los versículos 15 al 17, nos muestra Cristo como este que también es nuestro creador. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades. Todo ha sido creado por medio de él y para él. Y él es antes de todas las cosas, y en él todas las cosas permanecen. Lo que nos está diciendo es, él es nuestro rey. Si se quiere, como ellos tenían un emperador, un César, él es nuestro emperador. Él es nuestro Señor, él es nuestro Kyrios. Él es nuestro rey. A él deberíamos nosotros rendir toda adoración, toda honra, simplemente por el hecho de habernos creado. Pero no solo se detiene allí Pablo, sino que nos presenta, como cantábamos hace un rato, que él vino al polvo de la tierra a respirarlo. Él es también la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, a fin de que él tenga en todo la primacía, porque agradó al Padre que en él habitara toda la plenitud, y por medio de él reconciliar todas las cosas consigo, habiendo hecho la paz por medio de la sangre de su cruz. Por medio de él, repito, ya sean las que están en la tierra o las que están en los cielos. De manera que al Padre le agradó lo que hizo Cristo, y solamente en Cristo podemos nosotros ahora agradar al Padre, porque solamente en él es que hemos podido ser reconciliados. Fuera de él no había reconciliación. La meta, hermanos, entonces de Pablo aquí en mostrar a los filipenses que Cristo es superior a cualquier cosa. Cristo es superior a cualquiera de las deidades que ustedes tienen, que ustedes tenían y adoraban antes. Cristo es superior a la ley. Cristo es ahora superior a todo, y solamente en él podemos agradar al Padre, podemos agradar a Dios. Todo esto Cristo lo ha hecho, y esa es la buena noticia que Pablo tiene para decirles. Ya Jesús ha hecho todo para rescatarlos y convertirlos a ustedes en una nueva creación. Y ese es el propósito aquí también de esta declaración de Cristo. Si se dan cuenta, nos muestra que Cristo es el primogénito, estuvo desde el principio para crear todo lo que hemos visto. Y luego nos dice que Él ahora tiene el poder para hacer de nosotros una nueva creación también. El que tuvo el poder para hacer la primera creación, la gran creación, tiene todo el poder para hacer de los suyos una nueva creación también. A esto es lo que llamamos el Evangelio, a la gran obra que ha hecho Cristo para rescatar a las personas, a los individuos. El Evangelio no es otra cosa sino Cristo y su obra. Y en esa verdad deberían vivir los cristianos, deberíamos vivir nosotros como cristianos. No tiene sentido que sea valorado muy poco lo que ha hecho Cristo como si fuera un ídolo más. Pero tampoco tiene sentido que le agreguemos al Evangelio algo más, como las obras. Solamente en Cristo, solamente en Él debería estar anclada nuestra vida. Solo en Jesús debería estar nuestra fe. Solo Él es suficiente. Su Evangelio, hermanos, es suficiente no solamente para salvarnos, sino para sostenernos en santidad hasta el final, para que nosotros seamos santificados. Solamente es en Cristo, y toda nuestra vida debe ser transformada por esa realidad. Por ello, y a manera de llamado también, el título de mi sermón es Viviendo el Evangelio en cada aspecto de la vida. Si hay algo que va a tener en común toda esta serie, es que no solamente va a tener un título, sino que el título mismo es un llamado, es una realidad que tenemos que ver. Viviendo el Evangelio en cada aspecto de la vida. Y esto no es un invento, hermanos, de repente. Es el eje central de toda la Escritura. Toda la Escritura apunta a Cristo, y nos apunta a Cristo y su realidad, su obra transformadora, para la gloria del Padre y para el bien de nosotros los creyentes. Si Él es el Rey, entonces toda nuestra vida debe estar anclada a su señorío, a su reinado, a su gobierno. Debe estar anclada a su mensaje, a su Evangelio. Por tanto, la declaración central de mi sermón es la siguiente: hagamos del Evangelio el centro de toda nuestra vida. Hagamos del Evangelio. Vuelvo y digo, cuando tú predicas el mensaje del Evangelio, eso llamamos evangelizar. El Evangelio es esta buena noticia que nos habla acerca de lo que Cristo ya hizo a nuestro favor. Y en esa realidad de lo que Cristo ha hecho debería anclarse en nuestra vida. Lo vamos a ver más desarrollado en algunos ejemplos particulares que les he dicho para sermones posteriores, pero creo que hoy podemos ver lo suficiente de lo que esto implica, al menos de una manera inicial.
Y lo veremos, hermano, teniendo en cuenta los versículos 21 al 23 de Colosenses 1, en los cuales vamos a verlo de la siguiente manera. En el versículo 21, o como primer punto, vamos a ver lo que éramos sin el Evangelio. En segundo lugar, veremos lo que somos en el Evangelio, versículo 22. Y en tercer lugar, permaneciendo en el Evangelio, versículo 23. Empecemos por el primero de ellos. Lo que éramos sin el Evangelio, versículo 21. Leamos juntos el versículo 21. Lo que éramos sin el Evangelio. Y aunque ustedes antes estaban alejados, eran de ánimo hostil, ocupados en malas obras. Fíjese lo que nos dice la Escritura, cuál era la condición. Pablo le recuerda a estos hermanos de Colosas en dónde estaban ellos antes de conocer a Jesús. Podríamos decir tranquilamente, ahí estábamos nosotros también, porque esta es la realidad de la condición de pecado en la que nacemos todos los seres humanos. Nos dice tres cosas que éramos. Estábamos alejados. Para sorpresa de nadie que lee la Biblia, pero diferente a lo que muchas personas afirman, la gente no está cerca de Dios. Tú no estás cerca de Dios porque digas estarlo. Tú puedes decir muchas cosas. Pero que desde ahí a esa cosa sea verdad, es totalmente diferente. Yo puedo tengo $1 millón en la cuenta de mi banco, yo puedo decirlo, pero de a que sea verdad, eso no es verdad. Te puede decir, yo estoy bien con Dios, yo estoy cercano, Dios está conmigo. Solamente en Cristo nos dice la Escritura que podemos ser reconciliados con Él. Solamente en Él. Dios está presente en todo lugar, sí, sus ojos están, por llamarlo de esa manera, en todo lugar, por supuesto que sí, pero en el sentido de cercanía, de que a Dios le agrade esa persona ahora, solamente en Cristo es posible eso. Por eso, en primer lugar, eso tenemos que afirmar una vez más, no estaban cerca de Dios, no estábamos cerca de Dios, estábamos lejos de Él. Y no solo eso, sino que éramos de ánimo hostil. Haga de cuenta como cuando usted está en un salón de clase como estudiante o como profesora, lo que son profesores, y tienen a uno que está pesado y se pone allá lejos de usted atrás, pero de allá atrás lo mira usted con rebeldía y todo el tiempo a todo lo que usted dice, él está como fastidiado. Bueno, eso éramos nosotros con Dios. No solamente que estábamos lejos de Él, estábamos por ahí viviendo nuestra vida, es que éramos hostiles, no queríamos saber nada de Él y nos fastidiaba todo lo que Él decía o nos llamaba a hacer. Y para colmo, lo que dice el texto, más bien nos ocupábamos en hacer lo malo. No solamente era que éramos enemigos de Él, sino que hacíamos todo lo posible para hacer lo que a Él le desagradaba. Estábamos inclinados hacia el mal. Por eso la Biblia en otras porciones nos dice que estábamos muertos en delitos y pecados, que éramos enemigos de Dios. Esa era nuestra condición sin el Evangelio. Es así como la Biblia describe al hombre sin ser afectado por el Evangelio. De manera consciente, el hombre se rebela contra el Señor. Es decir, su lealtad es a sus deseos y vive de manera contraria a Dios. Muchos podemos decir que esto éramos algunos de nosotros. Muchos hemos llegado ahora a vivir distinto por la gracia que el Señor nos ha dado. Hemos sido alcanzados por su gracia para dejar de estar alejados, para dejar de ser sus enemigos, para dejar de hacer lo que no solamente nosotros queremos, sino que ahora hay una lucha entre lo que a veces quiere nuestra carne y lo que el Espíritu nos está llamando a hacer. Si eres cristiano, esa lucha se ha iniciado. Si no lo eres, si Cristo no es tu Señor, tú no tienes ninguna lucha. Tú te entregarías a ello o te entregas a ello. Eso fue lo que éramos nosotros sin el Evangelio. El Evangelio nos fue anunciado y creímos para salvación. ¿Qué fue en realidad lo que creímos y que nos ha salvado? Es lo que Pablo describe en el versículo siguiente, lo que nos lleva a nuestro segundo encabezado. Lo que somos por el Evangelio. Hemos visto lo que éramos sin el Evangelio, ahora lo que somos por el Evangelio, versículo 22. Versículo 22 nos dice: sin embargo, ahora Dios los ha reconciliado en Cristo en su cuerpo de carne, mediante su muerte, a fin de presentarlos santos, sin mancha e irreprensibles delante de Él. Pablo les recuerda que fue lo que hizo Jesús, el Rey Supremo en sus vidas. Después de ellos haber visto a Jesús que
es el primogénito de la creación, el que sostiene toda la creación. Ahora lo vemos a Jesús como este que también ha hecho esta nueva creación. Este Jesús nos ha reconciliados con Dios a través de su muerte. Decir que Jesús murió por todos no debería decirse simplemente como una proclamación así de simple. ¿Qué fue lo que eso significó y qué favor nos trajo a nosotros? Pasamos de ser sus enemigos a sus hijos. No solamente que perdonó nuestros pecados, nos justificó. Fuimos alcanzados por Él para ahora vivir una vida distinta. Porque eso es lo que siguiente que nos dice el texto. Si se dieron cuenta, no solamente nos habla de que fuimos justificados. Ahora Dios los ha reconciliado en Cristo en su cuerpo de carne mediante su muerte. Pero tiene un fin, tiene un objetivo esto. A fin de presentarlos santos, sin mancha e irreprensibles delante de Él. Si pudiéramos llamarle un título a esto, es santificación. Pudiéramos llamarlo de una manera, podemos ponerle un título a esto, es la santificación. Él nos ha llamado para que seamos santos. Nos ha transformado con ese fin. El objetivo es hacernos santos. El que tiene el poder para crear todas las cosas y que esas criaturas se rebelaron contra Él, puede obrar ahora con su poder para hacer que estas criaturas sean una nueva creación. Esto es increíble. ¿Por qué? Porque nosotros no somos así. Si alguien nos hace algo, lo máximo que podemos decir es: yo te perdono, pero ya no puedo volver a confiar en ti. Pero que nosotros nos rebelamos contra Él, nos transforma, nos perdona nuestros pecados, nos llama a una nueva vida y garantiza que nosotros podamos ahora vivir esta vida recta para Él. Algo totalmente distinto. Es por el Evangelio, mis hermanos, que somos transformados de estos rebeldes a ser estos reconciliados que ahora pueden vivir una vida santa, agradable a Él. Eso hemos experimentado algunos de nosotros aquí. Pero me temo que muchos otros aquí sigan en esa condición de rebeldía ante Dios. Me temo que muchos aquí sigan en este estado de desprecio ante el Señor. Y hoy, mi amigo, eres llamado a rendir tu lealtad al único Rey sobre todo el universo, al único Rey eterno, inmortal, todopoderoso, que teniendo el poder para destruirnos, nos muestra hoy su favor y su gracia. Este es el Rey que yo te predico hoy. Este Rey que si tú te rindes a su señorío, encontrarás en Él el perdón que tú necesitas. Tú estás en un estado de hostilidad hacia Dios. Estás en un estado de enemistad hacia Dios. Estás en un estado de desprecio hacia Dios. Pero si hoy te rindes a este Rey, Él perdonará tu pecado y te traerá una relación con Él totalmente distinta, transformadora, donde vivirás para la gloria de Él. El Evangelio nos presenta eso, que a todo pecador que se arrepiente, Él lo perdona, si cree en Él plenamente, si se rinde a Él. Así que, mi amigo, hoy eres invitado a eso. El Rey de todo el universo, el que creó todas las cosas, descendió de los cielos para venir a salvar a pecadores como tú y como yo. Y si hoy te rindes ante este Rey, recibirás una nueva vida que te llama ahora a vivir para la gloria de Él. Continuamente aquí se detiene cuando hablamos del Evangelio todo esto. Siempre cuando se habla del Evangelio usualmente se tiende a detener aquí. El Evangelio se le predica a la persona para que crea y luego de ello es como un sálvese quien pueda. Cada quien viva a su manera. Cada quien viva la vida cristiana. Tienes que hacer esto, mira, ten cuidado, no dejes de congregarte, ama a tus padres, honra a tu padre, a tu madre y los demás mandamientos todos. Ama a tu Dios y ama a tu prójimo. ¿Cómo? Como tú puedas. Se detiene el Evangelio solamente para predicarle al principio y luego se olvida de que necesitamos el Evangelio siempre. Pensamos que el Evangelio es solamente para los perdidos, para que sean expuestos a la gracia que los rescata. Y luego de eso, cada quien viva como un cristiano lejos del Evangelio. Espero, mis hermanos, que ese pensamiento hoy para ti sea retado a la luz de lo que sigue diciéndonos Pablo en el versículo 23, lo cual nos lleva a nuestro tercer encabezado, permaneciendo en el Evangelio. Versículo 23, esto Él hará, ¿qué cosa? Dice lo final, mediante su muerte, a fin de presentarlos santos, sin mancha e irreprensibles delante de Él. A fin de que podamos permanecer en Él, tenemos que permanecer en su Evangelio. Esto Él hará si en verdad permanecen en la fe, bien cimentados y constantes, sin moverse de la esperanza del Evangelio.
que han oído, que fue proclamado a toda la creación debajo del cielo y del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. ¿Se fijan de dónde no tenemos que separarnos? Del Evangelio y de la esperanza que tenemos en él. Haya sido hoy o haya sido hace tiempo que tú creíste en Cristo, no deberías separarte de él. No deberías separarte de su Evangelio. No podemos vivir la vida ahora lejos del Evangelio. Eso nos dice ese pasaje. Debemos tener esa seguridad de que el Señor hará todo lo que Él ha prometido si permanecemos en la esperanza gloriosa del Evangelio. Esto Él hará si en verdad permanecen en la fe, bien cimentados y constantes. ¿Pero cómo? Sin moverse de la esperanza del Evangelio que han oído. ¿Cuál es el Evangelio que hemos escuchado? Estamos muertos en delitos y pecados, pero Cristo Jesús murió y resucitó para darnos ahora esta esperanza. No nos deberíamos separar de esa realidad, de estar ahora en Cristo, de ser ahora propiedad de Él. No a ningún ídolo, no a ninguna obra, solamente en Cristo. Toda nuestra vida debería girar en torno a Cristo. Mis hermanos, va a sonar esto extraño, pero que suene extraño no quiere decir que no sea una realidad que necesitamos vivir. Voy a montar un negocio, tiene que ser para la gloria de Cristo. Pongo un ejemplo con un negocio. Mi vida misma, todo acto de adoración, todo acto de mi vida debería ser en Cristo. ¿Cómo es eso? Bueno, espero que lo podamos ver en el resto de las enseñanzas de esta serie. Pero hoy la proclamación es: no existe ningún centímetro cuadrado en toda la existencia humana que Jesús no declare como de su propiedad. Todo le pertenece a este rey, por tanto debe ser vivido anclado a la obra de este rey, a lo que Él ha hecho y a cómo Él nos llama a vivir. Ninguno puede verse ante el Señor como digno en sus propios méritos, solamente los méritos de Cristo que somos vistos. Por algo cuando oramos al final terminamos diciendo en el nombre de Jesús. Eso es en los méritos de Él. Yo me acerco a ti incluso en oración en Cristo. Aún algo tan común en nuestras vidas cristianas como la oración. Lo mismo en todo aspecto de nuestra vida. Nada puede estar lejos de Él. En pocas palabras, si hemos sido alcanzados por el Evangelio para ser santos, seguiremos estando en ese estado de santidad por el mismo Evangelio. El problema, mis hermanos, que como cristianos es que siempre hemos buscado de que siendo ya salvos en el Evangelio, ahora buscamos de qué manera vivir. Y este es el problema en la iglesia de los Colosas. Y sorpresa, mis hermanos, no solamente el problema de Colosas. Gálatas lo iba a tener. Querían agregarle obras a su salvación. Y Pablo le tiene que decir a ellos: no, solamente en el Evangelio. Y los romanos decían: bueno, si he recibido esta gracia, puedo vivir como yo quiero. Y Pablo dice: de ninguna manera. Porque la justicia de Dios ha obrado para hacernos santos y tenemos que vivir de una manera distinta. Así que ni es libertinaje ni es legalismo. Es decir, añadirle más al Evangelio o vivir como si el Evangelio no importara. Ni lo uno ni lo otro. El mismo pensamiento, hermanos, de pensar que el Evangelio no es suficiente, pasaba por la mente de nuestros hermanos de Colosas de siglos pasados. Y Pablo le tiene que recordar que solo en el Evangelio deben permanecer. Sea lo que sea que nosotros vivamos en Cristo, lo podemos todo. Por eso Pablo le dirá a los filipenses: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Usted se imagina no tener para comer? Bueno, Pablo lo estuvo y dijo: yo lo puedo soportar porque en Cristo yo tengo mi fortaleza. Anclado a Cristo, anclado a su Evangelio. Y cuando Pablo tenía mucha plata, que tuvo un momento de abundancia, dijo: yo puedo no dejarme dominar por esta cantidad de dinero, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ese es el contexto de esa carta a los filipenses. Pero si me detengo en la carta a los colosenses, sigan conmigo leyendo los textos. Vamos a leer una porción amplia de aquí en adelante de Colosenses y vamos a ver cómo esta verdad del Evangelio, de anclados al Evangelio, Pablo los reta que ellos tienen que vivir en todo escenario de su vida. Fíjense qué interesante. Sigue diciéndolo en el versículo 24. Ahora me alegro de mis sufrimientos. ¿Quién se alegra de sus sufrimientos? ¿Por qué Pablo dice eso? Ahora me alegro de mis sufrimientos por ustedes, y en mi carne, completando lo que falta de las aflicciones de Cristo, hago mi parte por su cuerpo,
que es la iglesia. De esta iglesia fui hecho ministro conforme a la administración de Dios que me fue dada para beneficio de ustedes, a fin de llevar a cabo la predicación de la palabra de Dios, es decir, el misterio que ha estado oculto desde los siglos y generaciones, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. A esto Dios quiso dar a conocer cuáles son las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en ustedes, la esperanza de la gloria. Pablo está diciendo: yo estoy sufriendo por causa del evangelio. De hecho, él estaba preso en esos momentos que escribe esa carta. Y él dice: yo puedo soportar estos sufrimientos. ¿Por qué cosa? Porque él lo ha dicho en el versículo 23. Sin moverse de la esperanza del evangelio que han oído, que fue proclamado a toda la creación debajo del cielo, y del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Yo, anclado al evangelio, viviendo mi vida centrada en este evangelio, yo hoy como ministro, si sufro, es por causa de él, y lo puedo soportar también por él mismo, para que él sea honrado y glorificado. A él nosotros proclamamos y amonestando a todos los hombres, versículo 28, y enseñando a todos los hombres con toda sabiduría, a fin de poder presentar a todo hombre perfecto en Cristo. Con este fin también trabajo, esforzándome según su poder, que obra poderosamente en mí. ¿Por qué Pablo hace esto? Porque el poder de Dios está obrando en él. Y esto no es otra cosa que la obra que él está haciendo en el evangelio. Ahora, no solamente se detiene a mirar su sufrimiento, sino que él ahora habla de lo que les había dicho anteriormente. En primer lugar, en el versículo 1 del capítulo 2, él habla, esto es lo que él quiere, versículo 1 al 3. Porque quiero que sepan qué gran lucha tengo por ustedes y por todos los que están en la Odisea y por todos los que no me han visto en persona. Espero que con esto sean alentados sus corazones y unidos en amor, alcancen todas las riquezas que proceden de una plena seguridad de comprensión, resultando en un verdadero conocimiento del misterio de Dios, es decir, de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Hermanos, yo quisiera unirme a esta petición de Pablo en este sermón. Pablo está anhelando, diciéndoles: ustedes, si conocieran el gran tesoro que hay en Cristo, no verían fuera de él cualquier otra cosa deseable. Si ustedes tan solo pudieran verlo a él como es que es el único digno, sería suficiente para ustedes. Si ustedes pudieran crecer en comprensión de él, ustedes verían el gran tesoro de la sabiduría y del conocimiento que está escondido en Cristo. Mi hermano, ¿cuánto conoces de Cristo para decir que ya basta, que ya es suficiente? Pero ¿qué buscamos? Por ejemplo, en la crianza de nuestros hijos, el Señor debería ser también en donde anclamos nosotros nuestra crianza. De hecho, lo va a decir Pablo más adelante. Pero ¿qué buscamos? ¿Cuál es el último psicólogo o el último especialista de moda que enseña acerca de tal cosa? Porque mi hijo tiene un cuidado especial o tiene una condición particular, o ese pelado no se queda nunca quieto. ¿Y qué buscamos? ¿Dónde está la solución? Afuera. Pero deberíamos empezar. Y no estoy diciendo que nunca lo demás sea necesario, pero debe ser anclado y primero nuestro Señor Jesucristo, anclado en el evangelio. Incluso la manera como criamos a nuestros hijos, como ejercemos o vivimos más bien nuestra paternidad. Entonces, versículo 4, Pablo dice que la gente les está diciendo algo. Entonces él dice: esto lo digo para que nadie los engañe con razonamientos persuasivos. Alguien les estaba diciendo a los colosenses: miren, por ahí no es. Querían persuadirlo: mire, por acá, considere este aspecto, porque aún estoy ausente en el cuerpo, sin embargo estoy con ustedes en espíritu. Y él los anima a ellos. ¿Qué les dice en el versículo 6? Por tanto, de la manera que recibieron a Cristo Jesús, ¿qué dice? Así anden en él. Recibiste a Cristo, no te debes luego que lo recibiste ya vivir como quiera. No, permanece viviendo anclado en él, firmemente arraigados y edificados en él y confirmados en su fe, tal como fueron instruidos, rebosando de gratitud. Aunque otros te digan cualquier otra cosa que suene interesante, aunque sean razonamientos que suenen geniales, permanezcan en Cristo. Después dice que otra gente también lo quiere engañar. Miren, que nadie los haga cautivos por medio de su filosofía y vana sutileza, según la tradición de los hombres, conforme a los principios elementales del mundo y no según Cristo. Si alguien los quiere separar de Cristo, no los escuchen tampoco. Permanezcan ustedes en Cristo.
¿Por qué? Porque luego va a presentar que Cristo, habiendo despojado, versículo 15, a los poderes y autoridades, hizo de ellos un espectáculo público, triunfando sobre ellos por medio de él. ¿Por qué dice esto? No importa si te dicen, esta cosa es mejor que Cristo, este Dios es mejor que Cristo, ese ídolo es mejor que Cristo, cualquier otra cosa suene superior a Cristo. Él dice, él de todos hizo un espectáculo público porque él es mejor que cualquier otra cosa. Él es mejor. Y no solo se detiene allí, sino que luego le habla a los judaizantes, a los que quieren poner el judaísmo, poner la tradición judía por encima. Versículo 16, por tanto, otros nadie, que nadie se constituya en juez de ustedes con respecto a la comida o bebida, en cuanto a qué día o en cuanto a día de fiesta o luna nueva o día de reposo, cosas que solo son sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo pertenece a Cristo. ¿Qué pertenece a Cristo también? El cuerpo, todo nuestro ser. Y entonces termina Pablo diciendo toda esta declaración a estas personas que creen esto en el versículo 1 al 4 del capítulo 3. Dice así: si ustedes pues han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Pongan la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque ustedes han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, nuestra vida, se ha manifestado, entonces ustedes también serán manifestados con Él en gloria. Según esta declaración final, ¿existe algún aspecto de nuestra vida en el cual esté fuera del señorío de Cristo? Ninguno. Hermanos, los capítulos 1 y 2 de Colosenses se unen con esta parte 3 que leí ahora al principio, que es como la bisagra para unir dos temas de esta carta. La primera parte se encarga de mostrarnos el Evangelio y cómo afecta de sentido general a la vida de la persona, pero luego a partir del versículo 3 del texto que leí en adelante se va a poner la parte práctica, cómo deberíamos vivir. Y él empieza a mencionar varias cosas para terminar diciendo en el versículo 17, todo lo que hagan, de palabra o de hecho, háganlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias por medio de Él a Dios el Padre. Todo cuanto haga, todo cuanto piense, todo debería estar anclado en Cristo. Y luego empieza a decirnos, matrimonios, en nombre de Cristo. Y padres e hijos, en Cristo. Y trabajador y el jefe, en Cristo. Todo, aún nuestra vida práctica, aún nuestras relaciones, todo debería estar sujeto, anclado a Cristo. De manera, de todo lo que he leído, hermanos, si tuviera que tomar un texto como para tenerlo allí y seguir hablando acerca de ello, sería versículo 6 del capítulo 2. Por tanto, de la manera que recibieron a Cristo Jesús, el Señor, así anden en Él. De la manera que lo recibiste, así andemos en Él. Respecto a esto, el autor Donald Whitney dice lo siguiente: a través del Evangelio recibimos a Cristo por la fe, y por medio del Evangelio andamos en Cristo por la fe. Vivimos en Cristo, creímos en Cristo, lo recibimos, pero para seguir perseverando, seguir viviendo nuestra vida cristiana no puede ser fuera de Cristo. Debemos andar en Él. Mis hermanos, no tiene entonces sentido que habiendo sido salvados de nuestra manera rebelde de vivir, luego pensemos si querramos seguir viviendo conforme a nuestro criterio. Eso no tiene ningún sentido. Si precisamente nos ha dicho la Escritura que éramos rebeldes, ¿cómo podemos pensar ahora que podemos seguir viviendo como rebeldes? Debemos vivir ahora bajo el señorío de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, mi llamado es el mismo. Hagamos del Evangelio el centro de toda nuestra vida. Hagamos de Cristo y de lo que Él ha hecho el centro de toda nuestra vida. Cuando hablo de esto, no es un llamado a que veas los mandamientos y entonces busques la fuerza en ti para obedecer, sino que veas a Cristo y descanses en su poder para vivir el Evangelio en cada aspecto de tu vida. Pablo va a terminar con una serie de aspectos prácticos, lo que tú y yo nos preguntaríamos, ¿cómo vivo el matrimonio en el Evangelio? Pablo va a hablar de eso en esta carta, también en Efesios, también Pedro en su carta. ¿Cómo vivir padres e hijos? También, porque toda relación y todo aspecto de nuestra vida, ahora como cristianos, lo vivimos anclados a esta verdad, no fuera de Cristo. Por eso Pablo, cuando va a introducir estos asuntos prácticos, termina diciendo lo que yo leí ahorita. Y todo lo que hagan, de palabra o de hecho, háganlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias por medio de Él a Dios el Padre. ¿Por qué tenemos que hacerlo? Porque a través de ello podemos nosotros glorificar a nuestro Dios en Cristo, viviendo esta vida. En pocas palabras, mis hermanos, vivan en Él
cada una de sus relaciones, cualquiera sea el contexto, y enfrentando cualquier tipo de emoción, anclados en el Evangelio. Si es en mi ser interior que se está desarrollando una batalla, sea la ansiedad, sea la ira, sea la depresión o cualquier sea el estado, en Cristo también podemos nosotros vivir nuestras vidas. El objetivo entonces de este sermón, hermanos, ha sido despertar en ustedes un anhelo por redescubrir el poder del Evangelio para cada rincón de la vida. Que podamos ver que tiene un llamado a nuestras vidas de que vivamos una vida anclada en ese Evangelio. De esa manera es como la Escritura nos los enseña. Y no solamente el texto en Colosenses, como he mencionado también la carta, como la carta a los Gálatas o la carta a los Romanos o la carta a los Corintios, que estas personas están viviendo un montón de cosas y ahí mismo les dicen cómo ellos tienen que vivir en Cristo. Y cuando ellos están teniendo problemas de desunidad, Él les dice que somos un cuerpo en Cristo. Unámonos, sepamos que somos unidos a Él. Y así todas las cosas. Veremos en esta serie, mis hermanos, algunos de esos aspectos. Mi desafío hoy es que dejemos de ver el Evangelio como un simple ticket de entrada al cielo y que lo veamos como el motor que impulsa cada día, cada decisión y cada emoción para darle la gloria a nuestro Dios. Cuando pensamos en nuestras emociones, en nuestro ser interior, no pensamos que el Evangelio allí tenga algo que hacer. El Evangelio, mis hermanos, tiene respuesta a nuestras luchas emocionales más profundas, sea cual sea esta. Sea cual sea nuestra emoción más profunda, el Evangelio tiene respuesta. A menudo pensamos que se requiere alguna otra solución, pero no debemos olvidar que Cristo es Rey sobre todo y transforma la vida de su iglesia, incluyéndonos a nosotros como individuos y nuestras vidas emocionales. Así que tus emociones han de traer gloria a Dios y solo es posible si estas están sometidas al Evangelio. Cuando pensamos en nuestras relaciones, decimos también que vivirlas en el Evangelio. Debemos también vivirlas en el Evangelio. Es Cristo y la nueva identidad que tenemos en Él la que define y redime nuestras interacciones como esposos, como hijos, como amigos y con todas las demás personas. Como cristianos, es esta realidad que Cristo ha dado de nosotros la que ahora nos define cómo tenemos que vivir esas relaciones. Tus relaciones han de traer gloria a Dios y solamente es posible si la vives anclado en el Evangelio. Ahora, cuando pensamos en nuestro entorno, en el mundo que tenemos alrededor, el Evangelio nos impulsa hacia Él para que demos gloria a Dios, transformando nuestra manera de trabajar, nuestra manera de nosotros usar el dinero, nuestra manera nosotros de tomar decisiones acerca de cómo lo gastamos, de cómo nos relacionamos como iglesia, de cómo nos relacionamos con los no creyentes, cómo en el mundo que tenemos a nuestro alrededor nosotros podemos vivir. Bueno, el Evangelio también nos dice de qué manera tendría que hacerse. Nuestro andar en este mundo debe traer gloria a Dios y solamente es posible cuando nosotros vivimos el Evangelio. Así que todo esto, mis hermanos, se trata de un asunto de permanecer en nuestra lealtad. Los soldados romanos hacían ese sacramento, sacramentum militum. Con ello juraban sagradamente de servir y vivir para su emperador, para el César. Y quien no lo hacía sería castigado incluso con la misma muerte. Mis hermanos, nosotros hemos sido rescatados por el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Una vez rescatados, deberíamos permanecer lealmente en ese Evangelio. Así que pregúntate, es una pregunta importante: ¿qué ídolos sutiles o qué reglas autoimpuestas compiten hoy por tu lealtad a tu Rey? ¿Cuáles son esos ídolos? ¿O cuál es esa norma que tú mismo te has autoimpuesto que está desplazando al Señor y ya no está siendo leal a Él? Sé que en algunas ocasiones nos puede parecer difícil, pero en el Evangelio es posible. Porque no hay nada en el Evangelio que no se pueda solucionar. No hay nada, mis hermanos. No hay nada que en el Evangelio no podamos hacer. Y termino con una historia. La carta a los Colosenses les dije que Pablo le escribe desde la cárcel. Y por alguna razón que no se nos explica, Pablo parece haberle predicado a un hombre llamado Onésimo, el cual es un esclavo. Y los esclavos tenían que estar sometidos a sus amos. Pero este esclavo de alguna u otra manera defraudó a su amo y huye de su amo, lo cual era un delito pagado con la muerte. Y este hombre huye. Y en la providencia divina, Onésimo conoce a Cristo.
por medio de Pablo. Y Pablo conoce a los colosenses por el testimonio de Epafras. Pero hay otra particularidad, y aquí ellos se reúnen en la casa de un hombre llamado Filemón. Y Filemón, hermano, que es un hombre que tiene plata, es el amo de Onésimo. Pero Onésimo se convierte, y Filemón también. Filemón era creyente, Onésimo no lo era. Onésimo conoce al Señor. Y cuando esta carta es enviada para que sea leída y se vea el evangelio en todo su esplendor, le dice: te la envío por manos de Demas, y a su lado está Onésimo. Porque no solamente era esta carta la que escribió, sino también la carta de Filemón, en la cual le dice: Filemón, tú te debes a mí. Filemón, por amor al evangelio, ama a este que ahora no solamente es tu siervo, sino que él no solamente es tu esclavo, sino que es tu hermano en Cristo. Hermanos, en el evangelio nosotros encontramos aún nuestras relaciones transformadas por la obra de Cristo. Y aunque este iba a seguir siendo su amo y este es su siervo, podían vivir una relación distinta en el temor y en el amor de Cristo, como Pablo mismo les va a decir. Hermanos, no hay nada que el evangelio. ¿Usted se imagina la emoción de Filemón, que está ahí en medio de los hermanos y le van a decir esta carta y aquí le traen a Onésimo? Y verlo allí y escuchar este esplendor y a Cristo como supremo a todo. Hermano, yo estoy seguro que Filemón se redujo a decir: si en esto trae gloria a Cristo, Onésimo, ven, hermano mío. Hermanos, ni siquiera el dolor más profundo que alguien nos haya hecho puede vencer al evangelio. No hay nada que supera el evangelio. El evangelio lo cambia todo. Vivamos el evangelio en cada aspecto de nuestra vida. Vamos a orar. Amado Dios, cuando tú transformas la vida de una persona, Señor, definitivamente